amigos, pues ya estamos aquí en su programa favorito, Tomando Conciencia, una semanita más. Un viernesito más. Unas chelas más. Unas chelas más, a huevo. Pues hoy Un tema más. Un tema más. Y este perro. Se oye cabrón, pero así es. Pues sí, es la realidad. Pues vamos a hablar de un tema creo que interesante, que en general a todo el mundo ahora sí que nos gusta. Y bueno, a lo mejor a los que son alérgicos al polen o algo así, tal vez no tanto, pero ¿Cómo tú? Ajá, vale. Bueno, sí. No, iba a decir una mamá, a lo mejor me la recibo. Pero pues Al rato láser. Ahora, aquí el chinito nos trae ¿Yo qué? un chismecito, ¿no? No, Con eso vamos a van arrancar a y de decir ahí que yo soy el chismoso, güey. casi no. el segundo. Porque ya sabes quién es. Bueno, el tercero, porque hay dos. ¿Ah, sí? Sí, es cierto. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el tercero? La Lisiloma, ¿Y antes de ella? pues soy yo. De pedo. Hay que aceptarlo, ¿va? Pues a ver, Chinito, ¿qué nos traes esta semana? Pues no sé, cuates. Es un tema lleno de polémica, güey. Que destroza el corazón. Ya tenemos tanta polémica. No, es pues, más bien- pues no Preocupante es un poquito, ¿no? Tal vez. un leve, nomás como para pues lo que hemos tocado en otros programas, ¿no? Anteriores de que pues cuidado con la información que se maneja, ¿no? En Facebook que a veces o no es cierta, es errónea, o a veces sí tiene verdad, así es cierta, pero pues se le da otro tipo de enfoque, ¿no? O no está completa. Ajá, o no está completa. Diversa, ¿no? A veces, o sea, Sí, a entonces- veces dan datos reales, pero como que los sesgan hacia sí es cierto. otra parte que no es tan cierta, ¿no? Ajá. Que no es como Sí. a otros fines. Sí, muy Sí, justo, pues esta semana, ¿no? O sea, ya, como ustedes saben, pero no es porque me echan a mí toda la Pues eres el chismosito. Es Pues- que en realidad sí fuiste tú quien nos dijo, porque yo Oh. recuerdo que estaba ahí haciendo Ah, sí, ¿verdad? Por ti nos pues, enteran. varias cositas y me dice, ¿ya viste lo que publicó este perro? Y ya fui, pues sí. Así fui yo. Vamos por ahí, ¿no? Anduvo circulando una imagen de una especie exoticona que pues sí es muy bonita, al menos en esta ciudad, bueno, en Cuernavaca, en Ciudad de México, ¿no? ¿Qué otros? En Puebla también hay bastantes. Pues creo que la mayoría de ciudades En está. general en varias ciudades, Sí, pero no, pues está. Ciudad de México es la Sí. capital de México Sí, sí. y Cuernavaca que es nuestra... Las postales más bonitas de México de esa especie creo que son de Sí, Ciudad de ¿no? México, Sí. justo. Justo, sí, ves todo Pues Reforma la ahí. calzada para llegar a Ajá. Chapultepec, ¿no? Está Sí, llena de esa Reforma especie. ahí junto al Ángel de la Independencia Ajá. y toda esa parte adornada de flores moradas, Sí. la parte ahí aledaña a Palacio de Bellas Artes Ujú. también, muy Está llena de esa especie y pues bueno, vi una imagen en Facebook de que pues sí dicen que es exótica, pero la ponen como que en un punto en el de alerta, güey, O sea, sí es aguas, exótica, o sea, sí sí es es exótica. exótica, pero la pone así como que alerta, o sea, está mal, ¿no? O sea, como que así de Como que decía el lado oscuro. el lado oscuro de esa especie. Ajá, y pues, o sea, sí es exótica, pero pues no es como para alarmarnos tanto por esa especie, al menos no por ahora, porque, o sea, toma también otro concepto que es invasor, o sea, que es una especie exótica invasora. Lo que, bueno, al menos como no sé ustedes, pero lo que yo entendí por la imagen es de que es exótica, por lo tanto es invasora, ¿no? Ujú. O si es invasora es porque es exótica. Realmente, al menos esta especie en Ciudad de México o aquí en Cuernavaca, en Morelos en general, o sea, no hemos visto que se comporta esta especie como invasora, porque pues aquí es la polémica que a mí me causó, y creo que también a ustedes perros, de que dice, güey, es exótica y es invasora. No, o sea, que una especie sea exótica no quiere decir que luego va a ser invasora, porque es el mensaje que se está dando. Ujú. Y realmente, o sea, no es del todo bien. O sea, para que una especie pueda ser invasora necesita ciertas características, tanto de la especie como del ambiente. O sea, no porque sea exótica va a ser invasora. Ujú, sí. Entonces sí es justo el mensaje, ¿no? Que principal queda esta imagen. Y sí, justo recuerdo que la imagen decía como que es invasora porque se adapta con facilidad a varios climas, ¿no? A otros ambientes. Y, o sea, sí es una característica de las especies que potencialmente se pueden volver invasoras, pero el hecho de que sea muy plástica en ese sentido tampoco la convierte automáticamente
ni siquiera en potencial, pero o sea, sí es una característica común en estas especies, pero el hecho de que sea muy, que se adapte, y que de hecho adaptarse también es un término mal utilizado, ¿no? Sí, porque es más bien se está adecuando, ajustando, aclimatando, ¿no? A las diferentes circunstancias en las que vive. Y también es bueno, que realmente también, bueno, no es como que sea un pecado el decir que se está adaptando, ¿no? Sí. Digo, es que ya es una palabra que la tenemos como que muy arraigada, ¿no? Incluso entre los biólogos. Sí. Digo, aquí para la onda que pues, ve el programa, que ¿por qué dicen que no es adaptarse, no? O sea, la adaptación conlleva 3 cosas principales, ¿no? Que tenga una base genética, que se haya generado por selección natural y que siga bajo selección natural. Si tiene esas 3 características es una adaptación, ¿no? Entonces por eso a lo que nosotros llamamos ajuste simplemente es algo como a la flexibilidad que tiene de adaptarse, o de estar, de poder sobrevivir en ciertos ambientes, ¿no? Ese es como que el término realmente que se debe de ocupar, al menos nosotros como biólogos. Sí. Que también creo que ya deberíamos empezar o sea, aparte de toda la divulgación en este caso con respecto a estas plantas, por ejemplo, está chido, pero creo que también se deberían utilizar ya pues términos correctos, ¿no? Que digo, está bien que se siga utilizando adaptación como sinónimo de adecuación, de implementación, pero creo que también ya deberíamos empezar ahora sí que meter otros términos, ¿no? Por ahí debajo del agua, que se vayan fijando en la población, ¿no? Sí. Y sí, como dices, o sea, el hecho de que sea exótica, pues no implica que sea invasora, ¿no? Porque también, bueno, ya también ahí lo decían en los comentarios, que el hecho de que es invasora ya implica, bueno, que se está desplazando en este caso a la vegetación nativa, ¿no? Sí, y bueno, creo que ahí nosotros al menos igual y no es como que tengamos un artículo o algo así, pero yo creo que con base en nuestra experiencia que tenemos en campo, o sea, nosotros creo que con eso sin duda, al menos para Morelos, que lo conocemos bien, podemos decir, güey, no mames, en Morelos no es invasora. O sea, no sé si en otra parte de México, pero hasta la fecha no hay reportes que tengamos entendido, pero pues en Morelos nosotros que topamos bien la vegetación, bueno, relativamente bien, pues podemos decir, ¿no? Güey, aquí no se comporta como invasora. Ni siquiera como para decir, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, porque hay algunas especies que sí hemos visto que de pronto ya las ves un poquito más en el cerrito. O sea, sí, ya estamos en la casa aquí, ¿no? Y eso, de hecho, tampoco implica necesariamente que sean invasoras, ¿eh? O sea, porque hay especies que sí se empiezan a meter al cerro, empiezan a convivir con especies nativas, pero como que empiezan a adoptar un rol ahí ecológico interesante, y no se vuelven, o sea, no desplazan, no dicen, pues sácate, o sea, se empiezan ahí a la dinámica, ¿no? del ecosistema, y ya entra otro concepto, ¿no? En este caso que es, a ver, Panchi. Y yo, caray, nomás me experto estudié esos 3 frases. No, pues, más bien se les llaman especies naturalizadas. Así como cuando el futbolista tal ya se naturalizó y juega con la selección mexicana y así. Ya hasta les ayuda, ¿no? Ajá, ya les los echa la pases, mano. ¿no? Sí, bueno, así mero con las especies vegetales o animales también, supongo. Sí, en general, ¿no? Las especies. Ajá, entonces el hecho, justo creo que lo que no están manejando, porque como comentábamos nosotros ahí, justo después de ver esto, pues era como que la intención de la persona que realizó esta infografía, pues es buena, ¿no? Porque está hablando de... Hasta está bonita, la trae. La infografía está bonita, está muy cotorra, tiene ahí un Bart Simpson, ¿no? Y unos dibujos bonitos, o sea, es un buen trabajo, bien, o sea, de divulgación y todo esto, pero que pues sí, que habría que tener cuidado justo con esto, porque está dando un mensaje así como, pues diciendo tajantemente que las especies exóticas por sí mismas ya son invasoras y por lo tanto son peligrosas para los ecosistemas y por lo tanto hay que evitarlas. Ajá, o sea, y no no necesariamente. no todas. Ajá, porque digo, algunas hasta se pueden volver compas, ¿no? Ajá, sí, claro. como, bueno, y no te vas así como de, esas son las malas, ¿no? O sea, todas esas son las malas, no, realmente no, y ya lo platicábamos aquí con el experto en exótica, el doctor Panchito, que pues no, tiene muchos atributos, ¿no? Incluso
bueno, pues Panchi trabaja con exóticas en general, pero el programa pasado pues platicábamos de los árboles, ¿no? Muchos de los árboles que podemos ver en las ciudades principalmente pues son exóticos, Sí. ¿no? Y brindan muchos servicios, ¿no? Y yo repitiendo Sí, cosas. ¿no? A ver, Panchito, dilo tuyo, dilo tuyo, Panchito. Ya se lo saben de memoria, Sí, pero... pero la banda. Y yo, híjole. No quieren escucharme, ¿verdad? No, pues es que sí, como dice el chino, o sea, tiene muchos beneficios y ahí voy. Ahí va. ¿Cómo? No, pues ambientales, pues obviamente los tienen, ¿no? Aunque luego hablan de ciertas especies que dicen, no, es que estas madres no producen oxígeno, ¿no? O no sé. Y tal vez no es más bien que no produzcan oxígeno, sino tal vez a lo mejor la cantidad seguro es menor que otras especies. Y se hace un teléfono descompuesto y ya dicen, no, esta especie no la plantes nunca porque no. Pero para el final de cuentas, todas cumplen un rol importante, pues en este caso como ambiental, incluso recreativo, ¿no? Porque pues te vas a un parquecito y buscas tu sombrita, ¿no? Sí. Un balneario, güey, y buscas echarte ahí en el árbol, debajo del arbolito. Una palmera, güey. No, te van a caer los cocos. Simplemente vas caminando por la calle y prefieres el lado de Donde hay del sombra. arbolado, donde hay ajá. sombra, ¿no? Digo, si hay edificios ya te pasas del otro lado, pero si hay árboles pues está bien chido, ¿no? Porque Sí. Como otro meme, güey, que vimos, güey, de chisme. ya, de hecho, Un dog, güey, que está sentado viendo su partido de fútbol, güey, no hay especie tan más pendeja como el humano, güey. Y está el don sentado, güey, un tronco ya de un árbol bien talado, pues que lo talaron completo y ahí amarró su sombrillita, güey. Entonces, güey, no mames, era más fácil que Sí, dejaras el árbol que tuvieras Pero que luego hacer tienen que tu barrer, sombrilla. güey. Ah, bueno, eso sí. No, pero sí. y la basura del municipio no se quiere llevar esa Ah, basura. sí, güey, sí. Pero pues tenemos una dependencia de la UAM que si quieres basura. Ah, sí. Que ya se paro, güey. Te dan una bolsa de composta, no sé, tu arbolito, creo. Ay, si no tengo jardín, güey, ¿a dónde la echo? La vendes. Ah, bueno. Mentalidad de tiburón. Ah, sí. No, pues siento que sí, como dicen ustedes, güey, a lo mejor fue muy genuino, muy de buen pedo el que este vato dijo, voy a compartir esta infografía, porque además de que está bonita, tiene información real, entonces que no está completa, es lo que dijimos cuando ya lo platicamos entre nosotros, está incompleta esa información, y eso va a ser lo mismo, el teléfono descompuesto va a decir, no, es que la jacaranda ya no, güey, nunca. Y digo, sí. O sea, de preferencia yo te diría, pues hay árboles bien bonitos que son nativos, date, ¿no? Si hay donde los consigas, si tienes el espacio, si lo vas a cuidar así, va. Pues va. Y te gusta además, ¿no? Pero si no, con que tú plantes en tu jardincito una especie exótica, a menos que sea una especie que digas, puta madre, se ha escapado de todos los lugares donde se ha plantado, ahí sí cuidado, ¿no? Pero si no, es cualquier especie, digamos, sí hay chance, ¿no? De cultivar especies exóticas. Y en este caso decimos que es real la información porque esa especie de jacaranda sí ha llegado a ser invasora, pero en este caso en México en particular no se ha reportado como invasora. Solamente en un país, ¿no? Yo he encontrado mucha información de un país que, bueno, más bien en África en general, la han como prohibido hasta cierto punto. Sí, dijeron, tú ya no entras, carnal, ya hiciste tu cagadero. Le quitaron la visa. Sí, güey. Pobrecito. Y no la deportaron, porque yo creo que hay un chingo de individuos. Pero son casos como muy aislados. Y hablando ya como de lleno de esta especie, por ejemplo, el hecho de que sea invasora en África o en cualquier otro país, no quiere decir que al lugar donde tú la vas a llevar se va a comportar como invasora. Sí, es que justo no? esos son, no recuerdo si el día que platicaste acerca de los árboles exóticos como tal, se habló justo de la invasividad. Creo que no se No se ahondó. porque, como dices, una cosa es que sea exótico y eso simplemente es que no es nativo de ese lugar y se chingó. Entonces, una cosa es eso, Ajá. que no es nativo de ahí, y eso ya lo convierte en exótico automáticamente, pero eso no lo convierte ni en invasivo ni naturalizado hasta que pasen ciertos eventos, ¿no? Sí. O sea, para que algo sea naturalizado o invasor, se necesitan un montón de factores, ¿no? Ecológicos, incluso al mismo tiempo salió, porque a lo mejor y en África fue introducida muchísimo antes que aquí en México, y en México apenas lleva ¿cuántos? O a lo mejor había menos de 100 años. Y a lo mejor todavía necesita más tiempo para que se convierta en invasor, pero hasta el momento no es invasora. ¿no? O sea,
sea, no se está comportando como tal. Sí. Y además, No, otra característica es que en general los árboles, en la literatura te dice como de, güey, sí llega a haber árboles invasores, sí, pero de plantas en general los árboles no son tan invasores. los pastos son más Las cabrones, ¿no? hierbas, O sea, sí, Las hierbas, o sea, porque los árboles justo también, imagínate cuántas generaciones se necesitan para que, o más bien cuántos años para que un árbol llegue a edad adulta, Sí. pueda reproducirse, Sí. y luego sí, esas, claro. O sea, la competencia cuando son Ajá. plántulas y juveniles está cabrona con las y esas especies, ¿no? plántulas que sobrevivan y que lleguen a esa edad y vuelvan a dejar descendencia. Ajá. Y todo, o sea, es un Sí. buen O sea, hay, tiempo. por ejemplo, de pasos, bueno, Y los patos cuando anuales, pues, tomé puta. clase de ecología, güey, sí vimos 2, 3 casos, güey, donde una especie de pasto, güey, arrasaba con el bosque completo, carnal. A poco se iba viendo los manchones, y dices, espera, pero ¿cómo no? Hierbita, güey, pero pues es justo porque cumplen con esas características Sí. invasores. Sí, justo, pues es eso, al final los árboles no tienden tanto a ser invasores, la hierba sí, los Bueno. arbustos un poquito más tal vez. Por ejemplo, Pues igual, sí, depende Panchito, mucho eso, ¿no? Como el tiempo de cada generación. Ajá, el ciclo, como Ciclo de vida. de cada planta. El tiempo de cada una. sí, igual nos podrías dar unos ejemplos, Panchito, güey, de árboles. Sí. Son exóticos, güey, que se ocupan muchísimo, güey. Así hay plantaciones a lo desgraciado, pero no son invasores, güey. Digo, aquí. No, pues por ejemplo los ficus, yo hasta donde sé no se han comportado como invasores, por ejemplo. Y hay, Digo, y hay, hay por un ejemplo, en chingo, Cuernavaca, un puta madre. Puedo estar equivocado, a lo mejor en el pinche, no sé, A lo mejor en algún Zacatecas, sí, güey. municipio, güey, de algún lugar del mundo. Es que, por ejemplo, fíjate. No, pero al menos aquí en Morelos. Es No, más, y ni en México, creo, Sí, hasta donde porque, sé. por ejemplo, hasta donde tengo entendido, muchos de los ficus que vemos plantados son, en realidad son clones. Clones Ujú. de Porque los sacan pocos que por, llegaron, ¿no? Por por esquejes. esquejes de otros, entonces para que se reproduzcan básicamente tiene que ser a través del ser humano. Si el ser humano no va y lo planta, No por se dan. aquí en Cuernavaca, pues no se dan, porque son, aparte, sí, recuerdan que este género, el género Ficus, para reproducirse necesita una avispa De insectos específicos. Ujú. y si no está aquí en Morelos esa especie de Ay, avispa, no. no va a poder. no va a polinizarse, no va a fructificar y no va a dar semillas, entonces de manera natural no va a No reproducirse podría. ni porque le hagan una chaqueta, ¿no? Ajá, en efecto. Otra. De árboles, a ver, aquí, o sea, por ejemplo, ajá, el mango, el tamarindo, por ejemplo, El hasta donde café. sé, no se han comportado. ¿El café? Ajá. El café, la verdad, ¿No sabes? según yo no, güey. Ujú. Pero incluso ese lo está como muy controlado, por así decirlo, Sí, porque sí, no es sí. que alguien diga voy a plantar café en Sí, sí, sí. cualquier lugar, ¿no? Lo ocupan más bien como para cuestiones, plantaciones comerciales, ¿no? Monocultivos y demás. Sí. Y pues esos serían como los más conocidos y más abundantes. Algunas especies de palmas, por ejemplo, que yo creo que son algo abundantes y no he escuchado que sean invasoras. La palma esta, güey, que está en las playas, güey, la de cocos. La de cocos, por ejemplo, hasta ¿Esa donde sí es sé. invasora o no? Yo hasta donde sé tampoco, güey. Tampoco, y eso que está, o sea, bueno, esa palma, pues dices que Actualmente es ya exótica, de ¿no? hecho, ya- del mundo, ¿no? Ajá, están prácticamente en todo, o sea, en todas las playas del mundo ya llegas y es el símbolo, el ¿no? símbolo de la playa. Pero Imagínate eso no una significa- playita aquí en México sin la palma de coco. En pinche Acapulco, güey, es un palma de coco. Ajá, pero No creo que como mames. dices, o sea, el hecho de que esté en todo el mundo tampoco significa que esté invadiendo No. poblaciones ni de otras palmas ni de otras De otras especies, especies, ¿no? sí. Y ahorita recordé justo algo que no se nos olvidó mencionar, que es de la misma jacaranda, güey, que en África se conoce ya que llegó a ser invasora porque el mismo humano fue el que la cagó y la introdujo a lugares donde de plano no debería de haberla introducido. Entonces, ahí es cuando o sea, si tú le estás dando a, no sé, yo creo que eso lo dije en algún momento, no sé si aquí, güey, en una ¿De las de pedas? las pláticas o pedas, es como si agarras y le dices al malandro ratero de tu cuadra, como de, güey, ahí te dejo las llaves de mi casa, güey, date, ¿no? Pues, güey, obviamente va a aprovechar, ¿no? Así con la jacaranda le dijeron, güey, pues ahí estás, te voy a cuidar,
crece bien chido y se chingó a varias especies, supongo, ¿no? O desplazó algo, o ganó terreno. Pero De fue hecho, por eso. también no recuerdo si fue aquí, pero por ejemplo la jacaranda la hemos encontrado de pronto en la cima de algunos cerros, pero eso tampoco significa que llegó ahí de manera como que Natural. abriéndose camino, ¿no? O sea, Se ve que se plantó, de hecho Ajá. se ve, ¿no? Como el clarito y Sí. que hicieron ahí su... Alguien la plantó y de hecho eso también, por lo menos, como dice Chino, ¿no? Yo ni yo he hecho ningún artículo ni he leído ninguno acerca de eso. Supongo que hay, de hecho, pero simplemente esa observación, o sea, porque ves y dices, este individuo ya floreció varias veces, por lo que ya produjo semillas y todo esto, pero no ves que a la redonda haya plántulas ni siquiera. Y pues uno pensaría, bueno, este individuo ya tiene por lo menos, no sé, 5 años floreciendo, entonces por lo menos ya debe haber por ahí algún individuo de 5 años y no lo ves, o sea, significa que justo esos factores de los que hablábamos en Morelos, en ese cerro del que estoy hablando, no permiten que la jacaranda prospere, o sea, ese individuo va a envejecer ahí solito y se va a morir y no va a dejar descendencia. Y ambientalmente pues está bien, ¿no? Porque justo no va a ocurrir todo esto de la invasividad y esas ondas, ¿no? O sea, no va a llegar hasta ese punto. Pero supongo que en Sudáfrica, en África, donde dices que está hasta prohibida, pues ahí sí, ¿no? La plantas, en cuanto da semillas, hijo de su madre, se va y no la paras. Y me imagino que es por eso, ¿no? Sí. Recuerdo que en una ocasión también nos comentabas del nopal. Ajá. Que aquí pues Es nativo. Es nativo de México, ¿no? Somos potencia en cactáceas, ¿no? Centro de Felipe. diversificación y toda la onda. Saludos a los compas de Sí, ¿no? Y pues de que sí, ¿no? Es casi está en la bandera y un montón de cosas, pero en otros sitios sí, es una invasora. es un problema, ¿no? Como Sí. en... Creo que en Australia, En Australia, en algún ¿no? lugar de Australia está como invasada esa madre. O sea, ahí le está partiendo la madre a sus plantas nativas. Llegó con los eucaliptos y dijo, órale pues, Ajá. ahí va la mía. Llegó con sus sombreritos, Sí. su gabana, putos Bien ahora. pedo, ¿no? Bien Con publicado. su güey. pulque. Pues, ¿cómo ven si vamos a Pues yo, Comerciales. Yo desahogar. digo que más y bien a para- echar la fideuita porque Chela, tío. yo también sí la tengo, pero Yo la vengo medio cansado. Ahí está, está bien. se privó el Juanito, no aguantó. Pues amigos, entonces nos vemos aquí En un ratito, en un 2 segundos. Sí, pero ya saben, si no les da tiempo en esos segundos, pónganle pausa y váyanse por su chelita, Ey. por su botanita. Y Aprovechen porque ahorita hay una promoción. Sí, 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 ¿no? haciendo publicidad. Ahí cuando nos- Una de esas frases célebres que también está luego general. al final terminaba tú. Órale, órale. Pues, Dale, ahora, pues. bueno, ahorita nos vemos. Cámara, amigos. Dele, dele. ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos aquí de regreso. nuez. Ya fuimos a echar la frenita, a recargar chelas porque nos acabamos una chelita y ya no la estamos viendo. Pero, pues, hablábamos, ¿no? De estas especies exóticas invasoras, ¿no? Y no invasoras. Y no invasoras. Pues como bien decía el Chinito, hay bastantitos ejemplos de especies con las que convivimos un chingo, las utilizamos un chingo. Son muy arraigadas ya en nuestra cultura. Sí. Muchísimas. Pues sí, No lo justo hemos como mencionado. decías, ¿no? O sea, bueno, como invasora, bueno, como exóticas como tal, las tenemos ya como parte hasta de nuestra gastronomía, Sí. siendo la gastronomía mexicana Ajá. patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Pues habla, no sé qué tan bien o qué tan mal de eso, porque como que dices, la cocina mexicana, si es patrimonio significa que es como muy Local, tal vez. local, muy tradicional, muy que con sus ingredientes. Que Pero, yo pues, creo que hay también otras comidas igual Claro, en o el sea, mismo punto que la mexicana. Ajá. No creo que digo, o sea sea, la única. es que te digo, no sé qué tanto, o sea, porque yo lo veo de una manera justo en que todo este intercambio cultural que se dio a través de la conquista Ujú. y todo esto y
y del galeón de Manila Ajá. y todo esto, vinieron Dilo tuyo. vinieron a enriquecer quizás no la biodiversidad como tal, o sea, a lo mejor viéndolo de manera estricta pues sí, porque ya tenemos estas especies Ajá. aquí, pero pues cultural sí, porque ya son parte de todo eso, ¿no? Decíamos en esa ocasión, ¿no? ¿Qué sería el Día de Muertos sin las mandarinas, ¿no? Sin las naranjas, sin un montón de especies que ahorita tenemos, ¿no? Sí, No te sí. imaginas un molito sin todos los ingredientes de origen exótico, Sí. ¿no? Entonces, pues, no son malas, chavos, ¿no? Nomás hay que saber el manejo, creo que El manejo Pues es los maneja está clave, correcto. nada más. Ujú. Sí, no es de que. Ahora sí, nosotros no tratamos de decir de que, las exóticas, siempre ¿no? Lo güey, o sea, No, o sea, claro debe que no. de saber el lugar en donde se va a poner, o sea, si es una ciudad, si es un jardín dentro de tu casa, pues va, no es tanto Si es, pedo. si es en una ciudad y es una jacaranda, pues con lo que hemos visto no va a haber ningún problema, ahí va estar tu jacaranda floreciendo Sí. cada año, adornando, bien No es de bonito. que vayas y reforestes, cabrón, con Ajá. pinches No, es que agarres jacarandas, una con jacaranda y te vayas a eucaliptos. reforestar el Chichinautzin, ¿no? Sí, porque sí, Sí. incluso dentro de a lo mejor de la ciudad podría causar algún problema, pero tal vez si esa especie, su fruto, su hoja o algo es tóxico, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y hay a lo mejor en tu ciudad todavía hay fauna nativa y empieza a comer esa madre y se muere. Por ejemplo, también este ejemplo del guaje blanco, ¿no? Ajá. Aquí en Morelos es nativo, al parecer, de algunas zonas de Morelos. O al menos de México. O al es menos de nativo. México. Y bueno, aunque fuera, bueno, es nativo de México, quizás no tanto de Morelos, hay por ahí algo de evidencia que indica que podría ser traslocado en Ajá. este caso, pero en Morelos no tampoco hay afectaciones, Ujú. porque aquí, pero hay otros países como Madagascar, me parece. En Madagascar están dejando pinches Desmadre, calvitos a los A los lémures, lémures, a los ¿no? lémures. A los tamuapunos. les da alopecia, güey, a esas Ajá. madres. Porque es tóxica la semilla, ¿no? Se Ajá, comen los se frutos. empiezan a caer el Y pinche aquí sirve pelito. para los moscos, güey. Ujú. Pero cuando sale, ¿no? Después de unas horas, Pues para la noche, güey. Ya chingando los moscos. hasta para las personas sirve esas Hijo madres. de la verga, Los sí. avientas sin pedo. Ajá, entonces, pues es parte de, o sea, se vuelve parte de todos esos Ujú. factores, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor, digamos, no sé, pero a lo mejor el guaje blanco en Madagascar a las especies vegetales no les esté haciendo Ajá. ni madres, pero pues a la fauna la sí, fauna sí. entonces Ya, sí ahí se hay vuelve pedo. un perito, ¿no? O sea, Sí, al final siento que el mensaje importante sería como de que no, justo lo que vinieron diciendo todo el inicio, de que no todas las exóticas van a ser invasoras y que pues también no vamos a decir, como dice Chino, no vamos a incentivar a la banda a decir, güey, pues voy a plantar Ujú. donde yo pinches se me quiera dice, ¿no? una planta exótica, porque posiblemente por ahí puede que sea la de malas. y- También no satanizar a las especies, porque dice, por ejemplo, las iguanas verdes, güey, ¿no? En América, en Estados Unidos creo que ya comenzó la caza de iguanas verdes porque es una plaga. Dicen, pinches iguanas, me están acabando con esto, con lo otro. Siempre hay que tener en mente que si esas iguanas llegaron ahí fue por el hombre. Ujú. O sea, ¿no? O sea, cualquier especie exótica, creo yo, ha sido principalmente por causas humanas, güey. Pues, Nosotros intencional, realmente... ¿o no? Los michis. Ajá, los michis, güey, o sea, llamo los michis, güey, pero pues no mames, en Australia, ¿no? Están haciendo su desvergue Generalmente en y- islas hacen un cagadero. Y también comenzó la campaña de Casa tu Michi, te damos varo, ¿no? Entonces, pues digo, o sea, pues los amo, güey, pero pues aquí no culpo a los gatos, güey, realmente. No, Lo pues, único que son- tuvo... Ellos solamente dices, Pues, güey, voy a Ni salir les gusta a- el agua, güey, para nadar y llegar hasta allá, güey. Exacto, ¿No? Entonces, realmente ahora sí que los culpables de fondo, pues somos nosotros. Pues sí, y como dice Panchi, sea la intención por la que hayan llegado a cierto lugar, pues es responsabilidad de nosotros, ¿no? O sea, y como dices, tampoco es de que ya vayas y mates a tu gato, sino simplemente, güey, A mí me cástralo, opera, no lo dejes salir, ser responsable y Sí, todo eso. un buen y- manejo, güey, un buen manejo. y pues, va a ya. disminuir todo esto, ¿no? El problema también son pues todos los animales que se vuelven ferales también, por ejemplo, Sí. porque a lo mejor, pues sí, en una utopía todos se vuelven dueños responsables de sus gatitos, pero todos los ferales son los que van a seguir haciendo el cagadero, ¿no? sí. Entonces ahí pues sí habría que hacer
manejo, como dices, ¿no? Digo, no estoy diciendo que ya vayan y los exterminen, simplemente que, pues que hay que hacer manejo. Es broma, pero si quieren, no es broma, ¿no? Es un consejo, pero... Ujú. Y pues sí, ¿no? Como la frase del buen biólogo, ¿no? Depende de la especie. Depende de la especie, el lugar y los Ajá. factores. Y también, y justo con esto, o sea, ya mencionaste algunas especies, pero justo ahorita pues se voltea a ver un poco esto. De hecho, creo que todo esto sale porque ahorita está en pleno pico de floración la jacaranda, ¿no? Y otras Como especies, algunas ¿no? otras especies. Recuerdo que también La tabebuya apenas, güey. ¿no? tabebuya, Que la comenzó que le llaman primero. primavera comenzó, amarilla o guayacán sí, amarillo. güey. La otra tabebuya rosada, esa sí es nativa, ¿no? Creo. De México, no, de También Morelos es, no. También es Es traslocada. traslocada. Ok, Pero pues está en floración y pues, puta, se ven Ajá. frechochas, güey, en la pinche Sí, ciudad. güey. Llegó la primavera, ¿no? llegó la primavera, ¿no? Que Y sí, justamente coincide con esta fecha, ¿no? De marzo o abril, que empiezan a adornar, y se ven todavía más impresionantes porque pierden un poco de follaje ajá, y se llenan de Pura flor, se pura llenan de flor. flor y sí, digo, no, el color, a mí me encanta, voy por la calle y veo el color de la jacaranda, ese morado, pero Y a no es lo un lejos, morado como tan convencional, yo lo veo poco diferente con respecto a otros morados de flores. Sí. Sí. Es todas son muy peculiares. Ajá, y yo lo veo y digo, no mames, qué impresionante el color, la cantidad de flores, y te digo, se ve aún más impresionante porque pierden un poco el follaje y las copas se ven, uf. Y hasta las calles, digo, la oficina que llego a barrer la jacaranda Ajá. que tenemos, pues es diario, güey, barrer un chingo de flores, pero se ve chida, güey, el pasillito Sí, al menos sí. se ve coqueta y un Se chingo ve de bonito. flores moraditas, güey. Ajá, y pues sí, no, como dices, ¿no? La banda dice, ya llegó ya huele a primavera, ¿no? Ya me huele a primavera. Ah, te huele a flores, Martín. Pero bueno, eso también me recuerda que, por ejemplo, por lo menos en México, un montón de flores nativas, bueno, más bien, hablando de esto, la primavera en México quizás sí se marque justo por la floración, pero no por como nos lo hacían en el kinder, ¿no? Tu lámina, güey, de las 4 Ajá. estaciones, güey. Sí, no, porque te Primavera. marcan y te lo ponen bien marcado, ¿no? Primavera, Todo verde, verano, el fruta, solecito, verdecito. O sea, Otoño, se caen las se caen hojas. las La hojas. por ejemplo aquí, bueno, las lanitas, güey, de la primaria, verano, güey, ¿no? Pinche calorón, güey, y La playa. todo ese pedo, no mames, verano aquí, güey, pinches aguaceros, güey, que caen. Sí, ¿no? Y otoño también es justo cuando, después de lluvias, cuando en Más Morelos, por follaje. ejemplo, más Ah, follaje Sí, hay, ¿no? güey, pinches vientos que hacen, Y güey. Ajá. nuestro invierno, pues no cae nieve. No cae Ah, no cae nieve. nieve. De pronto llega a ser frío, pero tampoco es como que Hay digas- lluvias en Hay algunos. lluvias, en veces hay lluvia. Y no es como que digas, voy a hacer un muñeco de nieve porque, pues no. Y nuestra primavera bien seca. Bien Ajá. seca, güey. Sí, y también, bueno, recordemos que son estas especies de las que hablamos. Bueno, por ejemplo, la jacaranda, Eso. el tabachino, recuerdo si florece también en esta época. Llega a algunos individuos, pero no es como Ajá. muy... No tanto como la jacaranda, hasta donde recuerdo. El tulipán tulipán africano sí. está florecido también. Algunas especies de palmeras también Ajá. están floreciendo, unas ya floreciendo y fructificando. ¿Qué otras así exoticonas? A ver. Los mangos, bueno, ya Por están ejemplo, teniendo la frutos. acacia, la lluvia de oro. Casi epístola. Lluvia de oro ahorita ya tiene flor. O sea, Ajá. igual y no... Siento que lo más la más vistosa siempre va a ser la jacaranda, pero la lluvia de oro también tiene flor. La jacaranda y ahorita. la tabebuya, y bueno, la primavera amarilla, güey. Ajá. Son- Aunque esa sí, o sea, es traslocada, pues. Al Sí. final no es de aquí, pero es de México al menos. Ujú. Y es que justo lo que pues quería comentar con esto es que toda esta parte de, bueno, lo que conocemos nosotros, que es Morelos, por ejemplo, está dentro de esa zona tropical, ¿no? Entre el trópico de Cáncer y de Capricornio, Yo que- soy cáncer, güey. que finalmente se comportan diferente a las especies que están más hacia arriba o más hacia abajo, ¿no? Ujú. Entonces, como que
pues ya lo decíamos, ¿no? En Morelos, por ejemplo, no existen 4 estaciones, tenemos solamente 2, ¿no? Y, No, en Acapulco no existen 4 estaciones tampoco, güey. digo, ni en en Morelos, Chiapas. en Morelos tenemos 2, ¿no? Y no son Secas primavera y y verano, son la de secas y la de lluvias. Sí, no, como en Chiapas es la de lluvias. Lluvias. Sí, ya, ¿cómo no? La de lluvias y lluvias intensas. Tormentas tropicales y huracanes. Sí. Para el norte, o en Chihuahua, o calor o frío igual, güey. Ajá. No hay más intenso que aquí que en Morelos, ¿no? Aunque allá ya Hace se da un calor, poco, hace ya se da frío. un poco más la estacionalidad de estar un Porque ya poco está más ¿no? pegado, ¿no? Ajá. Hacia el norte. Sí, ya está más arriba del trópico de Cáncer, entonces Ujú. ya se empieza a notar esas 4 estaciones, aunque todavía no tanto. O sea, eso es Ujú. más como una idea, Percepción. bueno, una realidad gringa que nos vendieron, ¿no? El pinche gobierno puto. Pinche gobierno puto. Sí, güey. No tengo nada de ti. Porque también te digo, muchas especies nativas están floreciendo en primavera. Están floreando. Pero es la época seca, ¿no? O sea, es más Sí. bien como que, o sea, no es que no florezcan en primavera, sino más bien es que primavera no es como en el desfile del jardín de niños, Ah, ¿no? sí. Sí, porque justo Yo tengo todavía una fotito de ese leoncito o de No, conejito. de leopardito. Ah, Tengo una de león y una de abejita, güey. Estaba bien Venías el muy pollillo. no que venías muy león. Sí, güey. Ajá, es que más bien es eso, o sea, no es que no florezcan en primavera, sino que primavera no es como nos lo pintan, Y ¿no? no es el factor por el que ya llegó la primavera y ya Aquí, empezó a florecer. en esta parte de, al menos de México, güey, el punto alto de la floración es en verano, ¿no? Finales de verano. A finales de lluvias más bien. porque Finales de justo, verano. Más bien sería como septiembre, que Ajá. ya es otoño. A finales de verano. Sí, finales de verano, principios entre otoño. Digo, porque, por ejemplo, las teráceas, güey, las Ujú. compuestas siguen Que floreando, justo, güey. justo por eso, ¿no? Porque terminan las lluvias, tienen un chingo de recursos y dices, güey, voy a alocarme, ¿no? Sí, Voy a ponerme tacones y a salir a la calle. sí, sí. Y sí, como dices, pero es justo por eso, porque terminan las lluvias, están pues, llenas de recursos y Anda bien jariosa. se alocan Se las maquillan, ¿no? plantas, Y todo el show. Y pues está muy bueno, o sea, como es esa parte de la parte de los recursos y no es como, o sea, si lo viéramos como de esas estaciones, pues en ese tiempo sería cuando están tirando las hojas, ¿no? En otoño, ajá, Ujú. terminando eso, y sí, y ya empiezan a tirar las hojas, y aquí no es justo cuando están Tienen pues, mucho follaje por la más lluviecita. verdecitas. Y ahorita uno pensaría, ¿y por qué están floreciendo varias si no hay, si está el calorón y todo? Ahora ¿no? sí por las adaptaciones, ¿no? Que tienen Ujú. las plantas. Yo, por ejemplo, la gliricidia es de secas, ¿no? Comienza Ujú. a florear. Y Sí. ya por ahí. El jinicuil, ¿no? Que en la mañana Jinicuil. vimos y que está Puta de madres, güey. bien lleno de Bien flores, lleno de ¿no? flores. Y uno pues, Flores. pensarías, ¿no? ¿Cómo le van a hacer si no va a haber agua de aquí a mediados de mayo? Es que yo creo que aquí justo por eso en su mayoría tienen el follaje, ¿no? O sea, Ujú. ocupan, en lugar de ocupar la energía para follaje, güey, toda la transportan para pues, la floración, ¿no? Sí. Ujú. Y que especies como esta, si mal no recuerdo, esa especie específicamente es de ambientes riparios, ¿no? Como de ríos y ese pedo, también a lo mejor tiene que ver con eso, como que dice, güey, neta que a mí no me vale verga si no llueve. A mí me vale verga actuar. En teoría, ¿no? Porque hay ríos que ya están bien secos a la verga, pero pues Ajá. al final El de la como- mojonera, güey, está bien seco. A Buguerri, güey. ¿Era río, güey? ¿La barranca? Era río, güey. Ah, chingada. Ahí se bañaba mi tío. ya quemando a ese tío, ahí lo encontrabas encuerado. Pasamos por las tortillas, ¿no? Ahora cochino. Sí, pero pues al final sí la primavera como nos la venden, al menos en esta zona del país, no, realmente no. Que es muy bonita, ¿eh? Yo a mí Sí, porque, me encanta, güey. porque además, o sea, sí se nota, ¿no? O sea, uno sí dice como de, ah, huevo, pues sí la primavera, porque todas esas especies que no son de aquí, las ves floreciendo, güey, y está bien chido, porque además no estás afectando. Pues como te digo, a mí me encanta salir ahorita porque ves un chingo, o sea, la jacaranda, como dices, es la más vistosa,
pero si pones atención ves un montón de especies Sí. más, ¿no? La especie que colectamos apenas, el Acrocarpus, Ah, pues sí, justo sí. está floreciendo y se Está ve bien chulo. impresionante, lleno de inflorescencias, ¿no? Sí, Todo es esto. Chingo de colibríes, güey. África, De esa África. madre. Ujú. O sea, es, Chingo de colibríes. Ajá, pues los colibríes, hasta donde sé, son nativos de América, entonces ya están interactuando con esa Ujú, especie, sí. ¿no? Y pues sí, si tú vinieras con esa idea de, no mames, mira, pues es primavera, vean los colibríes y las abejas y las flores y todo eso, pero como dices, a lo mejor pues esta especie ahora sí que en su casa, pues estaba floreciendo normalmente, Ajá, ¿no? como- Y aquí le tocó estar en esta época seca y pues se tuvo que rifar, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, la jacaranda, que es del hemisferio sur, Ujú. en el cual, pues si recuerdan, las estaciones están invertidas. Ujú. Ahorita, bueno, en la primavera de aquí, allá es otoño, o sea, como que también tiene supongo, no Está conozco haciendo frío allá. pues están en si se comporta como esta parte, quizás están terminando su época de lluvias por allá Ujú. y la jacaranda empieza a florecer y también hay una cosa que se llama como memoria genética, algo así, que las plantas conservan en su ADN cuándo florecer. O sea, Sin no- importar ajá, como que no, las cuestiones sí, ecológicas. como que dicen, híjole, pues no tengo agua, pero mi reloj biológico ya dice que ¿Qué hago, no? ¿qué hago? Y pues florezco a la verga, Y ¿no? que siento que justo, creo que lo han notado también, que hay ciertas especies que llegan a florecer no solo una vez al año, Ajá. sino dos o hasta tres, y posiblemente tiene mucha relación o congruencia con lo que dices, porque a lo mejor la memoria genética de esta especie dice, güey, ahorita, aunque aquí no hay agua, allá de donde soy, Ujú. sí, ¿no? Y es cuando tengo que florecer. Entonces, Pero, por ejemplo, justo la jacaranda en específico, como por octubre más o menos, tienen floración y está bien también tupida. Y Entonces, ese es, quizás responde por más recursos, a que hay acá agua, hay ¿no? recursos, Dice, ajá. "Ay, pues hay agua, pues date. date". Me imagino a un mexicano en Estados Unidos diciendo, "Güey, es la fiesta de mi pueblo", y hace su fiesta Ajá, allá, ¿no? ándale, ándale. No, su carnaval, ¿no? Su carnaval, güey. ¿Qué pasa, en Chicago, no? En hay Chicago chingos que de dicen, comparsas. que dicen, pues sacó mi comparsa porque es época de carnaval. Y llega a una fiesta de allá y dicen, Pues hay chance. fiesta. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así mero las especies, un poco. Sí, sí. Sí, así le hacen, por eso seguramente es que tienen dos, supongo que es eso, pero sí tienen, o sea, se debe a estas razones Ajá, probablemente, sí. ¿no? Habría que investigar más para la bandita, pero Pues probablemente es por eso. ujú, pues creo que, pues no sé, eso de tema, pues creo que sería ya de mi parte como que todo, porque Pues ya... sí, yo también sí. creo que en general esa era la idea, ¿no? Quisimos Hablar de- dedicar un rato, ¿no? A lo exótico y a lo invasor. Más bien Sí, como a ese a tema. eso, ¿no? Creo que el mensaje final es que No se dejen llevar, ajá, ¿no? que la banda tenga cuidado con la información que ven en internet y que se cuestione un poquito, que diga, oye, pues vamos a ver si es cierto esto, porque de hecho hasta pusieron fuentes, ¿no? Y eran fuentes como del gobierno, creo que Semarnat Pinche gobierno puto. y entonces como que pues se pregunten un poquito y a quienes comparten información también que lo investiguen un poquito más y que en su infografía digan así como que, sí es exótica, pero pues incluso que lo pongan como duda, ¿no? O sea, ahí se está investigando si Ajá. podrá ser invasora o no. Creo que desde la primera parte el mensaje creo que sería ese, que Ujú. la banda que está viendo alguna información la cuestione antes de compartirla, Sí, sí, sí. porque esto se hizo viral y Sí. creo que Cabrón, güey. quizás no es un problema tan grave, pero podría en algún momento llegar a ser con otro tipo de información, Ajá. ¿no? Igual y no con esa especie, con otras Con otras especies. entonces simplemente cuestionense y ya compartan, ¿no? Pregúntenle a quien más confianza le tengan y entonces ahora sí ya compartan.
Simón. Y a quienes generan este tipo de contenido, pues también echen un poquito más de ganas en su... Sí, Porque es muy bueno, güey. En este caso en Muy específico, buenísimo. Te digo, a mí se me hizo a mí una me gustó mucho infografía la- muy chingona. Yo cuando la vi dije, no mames, está bien chido y me llamó mucho la atención. Ya cuando comencé a leer dije, ahora, como que, hay algo rarón aquí, ¿no? Como dice el Carlos Vallarta, ¿no? Como de técnicamente... No hay nada de no hay nada de malo, pero como algo no algo cuadra, no ¿no? cuadra. Así mero, güey. Entonces, creo que ese sería el mensaje que yo daría de la primera parte. No sé si ustedes tienen... Pues no, al final siento que es lo mismo que dices tú y que como bien lo dices, hay fuentes que ellos pusieron como de gobierno, que o sea, yo he trabajado con esas fuentes y son muy buenas, nada más en este caso en específico ocupó esas fuentes, pero no completa, entonces Ajá. fue el único pedo. Sí. Y como dices, que toda la banda, incluso ustedes que nos ven, los pocos muchos que nos llegan a ver, a escuchar, que nos lleguen a decir a nosotros, güey, la cagaron en esto, porque vamos aprendiendo No, nosotros, sí, porque exacto. nosotros lo estamos haciendo de una manera como positiva para a informar a la banda, pero si en algo la cagamos, estamos abiertos Porque también lo totalmente estamos haciendo de una manera que queremos hacerlo bien, pero seguramente la vamos a cagar en algo. Ajá. Y a lo mejor ya de en nuestra forma, ¿no? De pensar o de ver las cosas. Entonces échenos un mensaje y todo, y los güey, le cagaron esto, mejoren esto y todo este pedo y ya estuvo, Y ¿no? va. Pues sí. Y de la Sí. segunda, pues, Pues nada más que era no hay eso, ¿no? primavera. Ajá, como que realmente aquí no tenemos esa primavera. O es seco o es lluvioso. Ajá. güey. Digo, está bien si quieren disfrazarse de leopardito, de abejita, de leoncito. Está toda madre, nomás manden fotos. pero pues no, así no es la cosa, ¿no? Por lo Sí, menos sí. aquí. Ajá. No, pues aquí en México. Y pues, bueno, en esta parte de- Ya que no la tenemos, pero se nos da la oportunidad, hay que aprovechar. Ah, mirar. qué pinche calorón, güey. Y pues, Que viva la primavera, Pues sí. huevo, ¿no? pues nada más eso, banda. Pinche Dudas, viejo puto. comentarios. Pues hay que nos echen un gritito. Pues este programa está patrocinado por el pinche gobierno. Pues ya estuvo, ¿no, amigos? Como Ya. Pues sí. Ya, ¿no? Para que seguirnos con las otras chelas porque hace calor, güey. Bueno, tenemos chelas y- Me estoy pinches encuerando, güey, aquí, güey. Que Sí, se gane. encuere el chino. Próximamente va a haber un OnlyFans aquí. OnlyFans. Ah, OnlyFans. Con actuaciones especiales del Juanito. Ah, perro. Pues cámara, amigos, entonces nos vemos la próxima semana con Con otras chelas. chelas, otro tema, otro dólar, no, ¿verdad? Otro programa, otro dólar. Ojalá, güey. Ojalá, güey. Pero pues algún día. Algún día. O tal vez no, pero lo vamos a seguir haciendo. Eso sí. Mientras haya vida y... Nero Pachela. Pues sí, banda, pues. Pues sí. Así nomás quedó, dijera el chino. Eso está, eso está. Es todo, amigos. Todo, amigos. Es cámara, banda. Ahora, Saludcita. Saludcita. tomen Nos vemos la agua, próxima tomen semana. conciencia. Cruden el rico. Sobres. Verga, ¿cuántas tiene una cucaracha? A ver si no la vieron.